Iniciamos la clase de hoy para poder hablar de las primeras vanguardias artísticas en Europa. Importante tener en cuenta el temario previo que estuvimos viendo respecto de cuál era el estado de situación hacia el siglo XIX. Habíamos pasado de un estilo neoclásico a un estilo romántico, donde la subjetividad y las pasiones individuales empiezan a alcanzar un protagonismo muy importante. Asimismo, vimos la línea del realismo que apareció justamente como reacción a esta subjetividad, pero dentro de estas líneas del realismo aparecen algunos elementos que van a ser tomados por las primeras vanguardias del siglo XIX, como ser el interés por el plein air, el interés por la incidencia de la luz en los objetos, y estos elementos van a influir en lo que va a ser el primer movimiento de vanguardia artístico del siglo XIX, que es el impresionismo. La palabra vanguardia es una palabra de origen bélico que significa, digamos, la línea que marcha delante de las tropas. Se trata entonces, ¿no?, en el ámbito bélico, justamente de los soldados que llegan primero y que además son los más arriesgados, ya que al estar primero en las líneas de batalla son los que tienen más margen de morir. Este concepto de vanguardia surge a fines del siglo XIX, luego de sucesivas rupturas, como veníamos viendo, productos de las primeras revoluciones de este siglo. Y después, a finales de los años 70, ya hablando del siglo XX, esta noción se asoció a una visión más idealista, romántica, heroica, tanto del artista como de la historia. Las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX tienen su origen en una posición de ruptura, que no fue únicamente estética, sino también histórica y social. Entonces, vamos a entender que las vanguardias artísticas surgen, como decíamos, en este contexto de gran descontento. La desilusión provocada por el proceso que quedó trunco de la Revolución Francesa hacia fines del siglo XVIII es una parte importante de los componentes que provocan la ruptura. Lo primero que vamos a ver entonces es, como suele suceder, ¿no?, en estas dinámicas de estilos artísticos, el rechazo al romanticismo, que va a ser uno de los estilos previos a las vanguardias artísticas, ya que el romanticismo de alguna manera estuvo encarnado en el marco de la Revolución Francesa. Esta ruptura es el germen que dará inicio al arte de vanguardia y gran parte del pensamiento contemporáneo. Como decíamos, en el campo de la historiografía, el primer movimiento de vanguardia histórico es el impresionismo. Aunque, como ya dijimos, el realismo había supuesto un gran avance en la representación de la vida moderna, será este grupo, el de los impresionistas, los que realmente van a poner sobre la mesa un nuevo modo de ver. No solo desde los procedimientos técnicos, sino también desde la visión del mundo exterior. El impresionismo va a ser un movimiento que se va a gestar en París y que surge en torno al 1870. La obra que da origen al movimiento y al nombre que éste adquiere es esta que estamos viendo aquí, Impresión, Sol Naciente, de Claude Monet. Esta obra es presentada en uno de los salones parisinos más importantes del año, y un crítico de la época, cuando ve esta obra, va a hacer una crítica peyorativa diciendo que sí, que esta obra realmente impresiona, ¿no? Pensando que era una impresión negativa. ¿Qué va a pasar con esta obra de Claude Monet? Bueno, en primera instancia, como vemos, presenta una pincelada muy suelta, una factura muy ligera, un criterio pictórico que se podría considerar a modo de boceto, nunca pensado como una obra terminada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que vemos es el uso del color, muy vibrante, tonos muy saturados, ¿no? Toda esta estética que propone esta pintura realmente va a quebrar los paradigmas pictóricos que estaban instaurados en la sociedad parisina en particular y en Europa en general.
Eh, Vamos a ver entonces que el impresionismo va a ser considerado el primer movimiento de vanguardia, entre otras cosas, porque va a incluir en el campo de lo pictórico un interés científico por las líneas que aportan Newton sobre el conocimiento de la luz, cómo la luz incide en los objetos y cómo es que los objetos ya no son elementos inmutables, productos de una verdad única, sino que a partir de la difusión de las teorías de Newton, de Goethe, sobre el color, estas teorías van a provocar en los artistas de la época un interés especial en comprender. Aquí tenemos una obra de Renoir que justamente lo que hace es retratar la vida moderna del París de fin del siglo XIX. Lo que vemos, como decimos, es una ciudad en plena ebullición. Con la incorporación de la luz eléctrica se generan nuevos cambios en el modo de vida. Veníamos hablando cómo las revoluciones industriales habían generado grandes cambios en la configuración social, las conglomeraciones en las grandes ciudades, el concepto de centro y periferia, el surgimiento de una nueva clase burguesa. Y vamos a ver que el impresionismo, en cuanto a lo temático, justamente lo que va a hacer es dedicarse a retratar la clase burguesa y especialmente las prácticas sociales vinculadas con el tiempo libre. Como decíamos, en estas obras se deja ver la presencia de la luz eléctrica como parte de esos cambios en el modo de vida. Y por supuesto, una de las cosas que otros movimientos a futuro le van a cuestionar al impresionismo es su carácter hedonista, es decir, van a criticarlo por ese gusto, ese culto al placer, a mostrar escenas siempre placenteras. No solamente desde la temática, sino también desde las paletas, que en general son paletas de tonos vibrantes, pero muchas veces de tonos rosados, ¿no? Colores naturales, podríamos decir. Como en este caso vemos una obra de Sisley, donde justamente deja ver esa influencia de la escuela de Barbizon, el interés por el paisaje al aire libre, y bueno, empezar a decir que los impresionistas van a revolucionar el campo de la estética de su época, como decíamos, por un lado por la incorporación de intereses de carácter cientificista respecto de las teorías del color y las teorías de la luz, y empezar a entender también desde el plano filosófico que las verdades inmutables empiezan a retroceder en favor de un nuevo paradigma de época vinculado a una realidad mucho más inestable. A partir de la asunción de las premisas de Newton, se entiende que el color ya no es una cualidad intrínseca de los objetos, sino que el color siempre es un producto del reflejo de la luz incidente. Por lo tanto, el color se va a transformar en un componente en permanente mutación. Y conforme pasan los momentos del día, los colores del paisaje cambian. Esto va a ser uno de los grandes intereses de captación del impresionismo. Por otro lado, y seguimos viendo, bueno, acá podemos hacer un resumen, ¿no?, de que el impresionismo le interesa representar la vida moderna, rechazando las prácticas de taller tradicional que son puertas adentro. Reivindican la pintura al aire libre, entendida como plein air, y hay, por supuesto, un rechazo a la pintura oscurantista, ¿no?, de raíz barroca. En general, para poder trabajar con la pintura al aire libre, el impresionismo va a plantear algunos elementos, como por ejemplo el uso de pequeños formatos o de formatos chicos para lo que era la usanza de la época, justamente para facilitar los traslados. También el formato chico permitía una realización mucho más veloz, que era parte de las condiciones de la práctica impresionista. Bueno, aquí tenemos una obra de Edouard Manet que podríamos decir, esta obra no representa el estilo impresionista, sí es una obra paradigmática en el campo de la historia del arte de Manet, y habla, ¿no?, de este aspecto de esta nueva clase burguesa, de este aspecto de la vida moderna, de los momentos de esparcimiento. Por supuesto, una obra sumamente analizada, cuestionada, ¿no?, por la representación de la mujer en el contexto de una sociedad que se muestra machista.
la inclusión de una cantidad de elementos clásicos que hacen, bueno, que Desayuno sobre la hierba se haya transformado en una obra muy importante, pero cabe decir que esta obra en particular no representa los intereses impresionistas. Sí, en cambio, vemos esta otra obra que el autor deja ver estos intereses, como decíamos, la pincelada suelta, el uso del color saturado y la incorporación cientificista que, además de tener una repercusión filosófica sobre la inestabilidad de las cosas, lo que plantea el tinte cientificista es justamente que los objetos están llenos de color, que las luces están compuestas de color al igual que las sombras. Van a decir justamente que la luz blanca, cuando se la descompone, está hecha de todos los colores y que si uno observa en la naturaleza no existe el blanco puro o el negro puro. Entonces, justamente esto va a generar que ellos abandonen el tradicional uso del modelado en favor del modulado, ¿no? Donde, como decíamos, especialmente para las sombras se va a eliminar, a erradicar el uso del pigmento negro y este va a ser reemplazado por azules y violetas, como lo vemos en estas obras. Bueno, dentro del conjunto de los impresionistas vale mencionar una artista que no perteneció directamente al grupo, pero que estuvo vinculada, una artista estadounidense que viaja a París para estas épocas, Marie Cassatt, y que se va a ver influida por este contexto impresionista. En ese contexto ella va a introducir estos nuevos parámetros cientificistas, esta nueva concepción del color en la pintura. Lo que quizás va a ser diferente en el caso de Marie Cassatt es que a ella no le interesa el plein air y que sus obras van a tener más bien un carácter intimista hacia el interior, digamos, en ambientes cerrados. Pero la influencia de la luz va a ser un elemento que está presente en su obra, así como la paleta impresionista. Si hablamos del impresionismo en la escultura, ¿qué podemos decir? Justamente, Auguste Rodin va a ser uno de los grandes referentes que va a mostrar una transición desde una escultura muy clásica, como conocemos de Rodin, hacia la incorporación de estos nuevos elementos impresionistas en la escultura. Vamos a ver en la escultura, empezar a incorporar una serie de texturas y de tratamientos de la superficie que va a permitir expresar los reflejos de la luz sobre los volúmenes. Sus obras gozan de un gran realismo y dentro de las obras más importantes de Rodin que reflejan estos intereses impresionistas va a estar Las puertas del infierno, un encargo que recibió hacia 1880 del Museo de Arte Decorativo de París. Estas puertas del infierno iban a ser emplazadas en un nuevo edificio que se iba a realizar, que finalmente no llegó a construirse, pero que realmente se transformó en una de las obras más importantes del artista. Aquí tenemos una vista de las puertas del infierno, donde el escultor se inspira en la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Y en ella representa una iconografía que luego se va a transformar en una constante en su producción, ya que una cantidad de imágenes representadas en esta puerta, luego recurrentemente el artista va a volver sobre ellas. Sobre un fondo de rocas y nubes se desarrollan sucesivas historias con criterio impresionista. Como vemos, una escultura con mucha dinámica, mucho movimiento y un manejo de los volúmenes que ayuda a exacerbar los contrastes de luces y sombras. Aquí tenemos otra obra de Rodin, Los ciudadanos de Calais, que justamente entran dentro de esta estética que abandona ese naturalismo y ese realismo clásico en favor de una estética que va dando cuenta de estos nuevos intereses vanguardistas. Dentro de las obras de Rodin tenemos también El Pensador, que el Pensador es una de las figuras que están integradas en la Puerta del Infierno, si vemos en la imagen de la izquierda, como Rodin integra este personaje dentro de la obra, dentro de lo que es la representación de la Divina Comedia. Y esta obra del Pensador tuvo varias copias. Una de ellas llega a Buenos Aires con motivo de las adquisiciones que se realizaron para festejar el centenario de la Revolución de Mayo. Hablamos del Pensador de Rodin, que se encuentra emplazado en la Plaza Congreso.
Fue traída hacia 1907 por gestión de Eduardo Schiaffino, quien, como ya sabemos, fue el creador y fundador del Museo Nacional de Bellas Artes. Schiaffino se destacó por su trabajo de gestor cultural y dentro de las ambiciones de Schiaffino estuvo la de embellecer la ciudad de Buenos Aires y la de poder traer grandes obras de la historia del arte para acompañar los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. Como Schiaffino había tenido una formación parisina, del grupo de la generación del 80 sabemos que va a ser uno de los artistas, digamos, con un perfil más revolucionario, más vanguardista, y elige traer una obra de Rodin hacia 1907 con motivo, como decíamos, del festejo del centenario y también, bueno, de la construcción de toda la zona que rodea al Congreso. Otra de las obras que definen el impresionismo escultórico va a ser el famoso monumento a Balzac, un encargo que recibe Rodin de la Sociedad de la Gente de las Letras hacia 1888. Esta sociedad le hace un encargo a Rodin esperando obtener un monumento a uno de los grandes escritores románticos franceses y por supuesto esperaban que el artista hiciera una presentación acorde al estilo clásico monumental. Cuando Balzac presenta esta obra, que acá la podemos ver completa, es el monumento a Balzac, muestra un Balzac como entre casa, ¿no? Con una impronta y con una gestualidad que obviamente horrorizó a la gente de la Sociedad de las Letras. El encargo fue rechazado y este monumento fue considerado demasiado innovador para su época, hacia 1898. Y bueno, el vaciado en bronce de su monumento fue realizado a posteriori de su muerte. Bueno, como decíamos, el impresionismo va a ser la primera vanguardia europea y considerado el primer movimiento de vanguardia histórica que le da origen a un proceso que va a incorporar una dinámica en el campo de las artes visuales que va a generar un antes y un después en la historia del arte. Dentro de los artistas que integraron el grupo impresionista, se empezaron a generar divisiones entre aquellos que tenían una posición mucho más cientificista, a diferencia de otros que por ahí les interesaba tomar estas nuevas premisas pero con mayor libertad. Dentro de los aportes que plantea el impresionismo, una de las concepciones pictóricas basadas en el modelado va a tener que ver con el concepto de mezcla óptica. ¿Qué pasa? Si uno mira las obras pictóricas impresionistas, hay una premisa, un concepto de incorporar la mezcla óptica como parte del proceso pictórico, pero que no llega a consumarse en la estética impresionista. Razón por la cual el grupo empieza a generar discusiones y divisiones y, como dijimos, se va a generar el movimiento llamado divisionista, también llamado de forma peyorativa puntillismo, o también llamado neoimpresionismo. Este movimiento, liderado por Georges Seurat y Paul Signac, exhibieron sus primeros trabajos hacia 1888 en una muestra de la Sociedad de Artistas Independientes de París. Básicamente, los artistas que integran este grupo van a desligarse o van a devenir del grupo impresionista, pero se van a reunir justamente en torno a un interés cientificista muy específico, que es lograr el principio de mezcla óptica. Para ello, van a utilizar una paleta de colores puros que a partir de una pincelada pequeña y yuxtapuesta van a lograr que las mezclas, en lugar de realizarlas previamente de forma física en la paleta del pintor, se logre realizar en la retina. De esta forma, este principio de mezcla óptica logra consumarse llevando adelante, digamos, una pintura, como decíamos, de carácter totalmente cientificista. Aquí tenemos una de las obras más importantes del divisionismo francés, La Grande Jette, de Georges Seurat,
Vamos a ver que en cuanto a la temática y las paletas mantienen una línea con lo que venía trabajando el impresionismo, pero la gran diferencia va a ser, como decíamos, el cambio en la gestualidad. Si vemos un detalle de esta obra, lo que vamos a observar que esas grandes pinceladas gestuales y sueltas van a ser reemplazadas por pequeños y diminutos puntitos de colores puros que, yuxtapuestos uno al lado del otro y con un espectador a la suficiente distancia, se logra generar la mezcla de colores. Si observamos, por ejemplo, el tono piel, vamos a ver tonos azulados, tonos anaranjados, colores complementarios que logran mezclarse en la retina para generar un tono neutro. Por supuesto, para poder generar el efecto divisionista, los divisionistas van a tener que abandonar una de las premisas del grupo de sus antecesores, que va a ser el plein air. Las obras divisionistas son obras que llevan mucho tiempo de ejecución y por lo tanto se realizan hacia el interior del taller. Aquí tenemos una vista de una obra de Pissarro, otra obra de Sisley, que está entre el impresionismo y el divisionismo, y con esto hacemos un recorrido de estos primeros grupos: impresionismo, divisionismo. En simultáneo al divisionismo, vamos a ver que estas incorporaciones en el campo pictórico de los impresionistas van a causar, digamos, un gran interés en el campo pictórico, sobre todo por parte de aquellos artistas vanguardistas, y en esa línea vamos a tener una serie de artistas que van a apropiar estos principios impresionistas: plein air, pincelada, gestualidad, color, mezcla óptica, modulado, ¿no? Todas estas concepciones van a ser apropiadas de forma personal. Y a su vez cada uno de los artistas va a tomar, como decíamos, estas premisas y las va a ir llevando hacia diferentes caminos. En este grupo entonces vamos a tener una serie de artistas que son totalmente individuales. Una de las cosas que vamos a ir observando es que la noción de estilo, ¿no? La noción de una forma común de hacer, cada vez empieza a ser más difícil de ser sostenida. Cada vez más los artistas apelan a su subjetividad, a su individualidad y al desarrollo de propuestas totalmente individuales. Y en ese grupo de artistas de fines del siglo XIX, estos artistas con diferentes intereses van a ser reunidos y agrupados bajo el concepto de postimpresionistas, ¿no? Artistas con intereses particulares, pero que vemos la influencia del impresionismo en sus obras. En ese caso, uno de los principales referentes es Paul Cézanne, quien, además de incorporar los elementos impresionistas que mencionamos antes, a Paul Cézanne le va a interesar especialmente el estudio del espacio y el estudio de la construcción volumétrica de las formas a partir de la reducción de esas formas a formas básicas, apelando a la geometría. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Cézanne, bueno, por un lado la incorporación de la paleta impresionista, esa pincelada suelta. Acá tenemos un autorretrato, pero vamos a ver, por ejemplo, especialmente en las vistas de paisajes y en bodegones, dejamos ver los intereses de Cézanne, basados en la multiplicidad de puntos de vista. Esto, por supuesto, hay que poder explicarlo en un contexto de época. Las vanguardias artísticas son capaces de surgir dado que hay otras tecnologías que producen imagen que se empiezan a incorporar en el horizonte artístico. Primero, la fotografía, en la primera mitad del siglo XIX, surge justamente como un recurso de creación de imagen que empieza a transformarse mucho más efectivo que la propia pintura. La captación de la realidad que lograba la fotografía no podía lograrla la pintura. Razón por la cual este es uno de los elementos que hace que muchos artistas empiecen a reflexionar sobre el rol de lo pictórico y que justamente para que la pintura pudiera sobrevivir no podía plantear una competencia con la fotografía. Entonces, necesariamente la pintura necesitaba buscar nuevos caminos. Eso lo podemos advertir claramente, ¿no?, con los grandes cambios que fuimos viendo durante el siglo XIX, pero a fines del siglo XIX va a aparecer otra tecnología que realmente va a revolucionar el campo de la imagen, que es el cine.
Y el cine va a incorporar el uso de la imagen en movimiento, lo cual va a generar una gran atracción, obviamente, para la sociedad de la época. Y a los artistas entonces, los artistas pictóricos, una de las grandes inquietudes es poder empezar a captar el movimiento, la dinámica, ¿no? Dentro de lo que es una imagen fija como puede ser la pintura. Entonces, vamos a ver en Cézanne que su propuesta incorpora la multiplicidad de puntos de vista dentro de un mismo campo visual. Y en esa multiplicidad de puntos de vista, el efecto que genera es el rebatimiento de los planos. Por supuesto lo hace con bastante sutileza, pero ese rebatimiento también genera una sensación de inestabilidad propio, ¿no?, del contexto ideológico de la época. Si seguimos viendo la obra de Cézanne, vemos justamente esos intereses basados en la geometría, en la multiplicidad de puntos de vista y en la incorporación del color. Otro de los grandes referentes de este grupo postimpresionista va a ser Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, aquí tenemos una vista de lo que fue su última obra antes de suicidarse, y muchos críticos dicen que esta obra en particular, más que postimpresionista, es una obra simbolista, porque logra captar justamente un estado de melancolía y un estado de dramatismo que trasciende el efecto postimpresionista. En el caso de Vincent van Gogh vemos claramente un artista que se interesa por los principios impresionistas de mezcla óptica, de pincelada suelta. También se interesa, en el caso de Van Gogh, por las temáticas vinculadas a la pobreza y vinculada al entorno que lo rodeaba, como era el paisaje. Vemos el uso y la apropiación de la paleta impresionista en favor de sus propios intereses. Aquí tenemos un retrato. Vemos también en la obra de Van Gogh un componente que va a ser común al inicio de las vanguardias, que es justamente el interés por abandonar las formas vinculadas a la tradición clásica. Y bueno, al abandonar estas formas vinculadas a la tradición clásica, los artistas de estas primeras vanguardias se van a ver muy entusiasmados por las estéticas que para ellos eran consideradas exóticas. Entre ellas, la estética oriental. Vamos a ver en Van Gogh una clara influencia de la estampa japonesa, y lo vamos también a ver en otros artistas. Vamos a ver que la influencia del exotismo, especialmente de la estampa japonesa, y luego vamos a hablar del negrismo, son dos componentes que van a estar en el horizonte de la construcción de las vanguardias. Si vemos, por ejemplo, en esta obra de Van Gogh, claramente la influencia del arte oriental. Otro de los artistas que integraron el grupo postimpresionista va a ser Edgar Degas. Claramente interesado por los principios de la mezcla óptica, a Degas le va a interesar especialmente captar el movimiento. Sus temáticas son siempre las bailarinas, y hay mucho dentro de sus temáticas de lo que es la trastienda, o sea, demostrar momentos casuales en el interior, ¿no?, de estos espacios de la danza. Si uno observa su obra también es interesante ver cómo plantea puntos de vista, en este caso un punto de vista picado, y la captación de un momento, ¿no?, la instantánea, como factores que tenían que ver con la influencia de la fotografía de la época. Edgar Degas, además de ser muy conocido por sus pinturas, especialmente sus pasteles, también fue conocido por su trabajo en escultura, sus series de bailarinas, como vemos en este caso, una pieza que está hecha en tamaño natural. Degas realiza algo que era totalmente innovador para la escultura de la época, como fue la incorporación de vestimenta real, o sea, él realiza su escultura vaciada en bronce y la viste con un tutú, o sea, con materiales que no son nobles, podríamos decir, ¿no? Aquí tenemos otra vista de su bailarina que nos permite más claramente ver la escala. Y si seguimos con esta línea de artistas postimpresionistas, vamos a hablar de Toulouse-Lautrec.
A Toulouse-Lautrec lo vamos a encuadrar dentro del grupo postimpresionista, pero también lo vamos a encuadrar con el grupo de artistas vinculados al Art Nouveau. Toulouse-Lautrec también va a ser un personaje sumamente pintoresco del contexto parisino. Es interesante y los invito a que lean, ¿no?, la bibliografía que les aporté sobre qué era lo que estaba pasando en la ciudad de París hacia fines de siglo. París se va a transformar en el gran epicentro de la vanguardia y muchos artistas y muchas personas se van a trasladar a la ciudad de París, pero en esos traslados la mayoría de estos artistas y estos personajes se van a asentar en lo que serían considerados los suburbios. Los barrios de Montmartre y Montparnasse van a ser los barrios que más van a atraer a los artistas. Y entonces en esos barrios se va a transformar, digamos, en un gran epicentro de intercambio cultural, artistas que van a provenir de distintos lugares de Europa y de otros ámbitos también, como puede ser, como hubo también argentinos, ¿no?, que fueron hacia allí. Y entonces se transformó en una gran ciudad cosmopolita, donde estos suburbios van a ser destacados por su vida nocturna. En el caso de Toulouse-Lautrec, él va a ser un personaje muy particular que vivió dentro del Moulin Rouge. Y entonces él se dedicó a retratar todo lo que era la vida nocturna dentro del cabaret. En este caso, Toulouse-Lautrec vemos su faceta de diseñador, ya que fue un gran afichista. Dentro de sus afiches vemos la influencia de la estampa japonesa en los grandes planos de color y en la gran síntesis aplicada. Si vemos algunos de sus trabajos pictóricos, vemos la influencia de la mezcla óptica, de la pincelada suelta, de las paletas saturadas propias del impresionismo. También vemos esa gestualidad de la mezcla óptica. Acá estamos viendo otro afiche donde vemos la capacidad de lograr una construcción espacial sin ningún modelado de la forma, simplemente con el dibujo y la aplicación del color. Bueno, ahí tenemos el tránsito por los artistas posimpresionistas y vamos a ver qué otro grupo de artistas que también se dio en simultáneo al divisionismo, o sea, a partir de mediados de la década del 80 vamos a tener el divisionismo, el posimpresionismo y también vamos a tener el simbolismo. Algunos artistas, digamos, fluctuaron entre el posimpresionismo y el simbolismo. Podemos decir que este movimiento aborda la correspondencia misteriosa entre las ideas y las cosas. Los simbolistas van a decir que no se trata de imitar la naturaleza ni de captar sus impresiones, como sí lo hacía el impresionismo, sino de superarla. Van a decir que todo el universo no es más que un almacén de imágenes y de signos puestos al servicio de la imaginación. Y claramente el simbolismo tiene su origen en el movimiento literario del Manifiesto Simbolista de 1886. Por lo tanto, el simbolismo va a plantear una esencia mística y dentro de este grupo vamos a tener a Paul Gauguin, donde algunas de sus obras claramente son posimpresionistas y otras son simbolistas. Paul Gauguin, otro personaje muy atractivo del contexto de las vanguardias, nos trae aquí una obra, Sus dos mujeres tahitianas. Esta obra la podríamos enrolar en el posimpresionismo. Gauguin se va a trasladar del centro de París a Tahití y justamente se va a interesar por estas culturas exóticas tan alejadas de las normas y los paradigmas de la estética clásica grecorromana, ¿no? Entonces él se va a dedicar a retratar digamos de modo costumbrista a la cultura de Tahití. También dentro de sus obras vamos a tener autorretratos, otras obras de carácter costumbrista y acá sí podemos hablar, ¿no?, con su Cristo amarillo, de una obra que es claramente simbolista, ¿no?, donde Gauguin realmente retrata a este Cristo crucificado con un uso del color totalmente arbitrario, ¿no?, propio justamente de la ideología de estas estéticas. Aquí tenemos un autorretrato, como él lo llamó, con Cristo amarillo.
Y dentro del grupo de los simbolistas, otro de los artistas más destacados va a ser Gustave Moreau. En el caso de Moreau, a diferencia de la mayoría de los artistas contemporáneos a él, que eran artistas que procuraban alcanzar estéticas claramente diferenciadoras de la tradición clásica, Moreau no va, digamos, a ir desde lo formal en contra de la tradición clásica. Vemos aquí unas paletas más terrosas, vemos unas temáticas vinculadas a lo religioso, sin embargo, la forma de abordaje es totalmente innovadora. Habla de un misticismo, habla de lo esotérico, en este caso Edipo y la Esfinge, o sea, también se remite a temas clásicos de la tradición grecorromana, pero los va a hacer desde un lugar totalmente innovador, con una gran imaginación. El elefante sagrado, ¿no? Donde también apela a concepto de las religiones universales. Otro artista fantástico también del simbolismo va a ser Odilon Redon, que también Odilon Redon, por ejemplo, se va a hacer eco de muchas de las temáticas grecorromanas clásicas, como por ejemplo esta, el carro de Apolo. Sin embargo, si bien toma una temática clásica, lo va a hacer desde una paleta y desde una estética totalmente afín al contexto vanguardista. Aquí tenemos otras de las obras de Odilon Redon, realmente muy curiosas, misteriosas, inquietantes, ¿no? Que son adjetivos propios de la obra simbolista. Vean este grabado, el espíritu guardián de las aguas, o esta que es los cíclopes, donde realmente vemos como una poesía implícita en la obra. Y otro grupo de artistas que se va a desarrollar bien a fines del siglo XIX y principios del siglo XX va a ser el llamado grupo de los Nabis. Podríamos decir que es un grupo específico casi posimpresionista, ¿no? Va a tomar elementos del impresionismo, esas influencias, y los va a apropiar de una forma totalmente personal. Los Nabis también es un grupo que no hay forma de enrolarlos dentro de un estilo que los unifique. Dentro de los principales referentes del grupo de los Nabis tenemos a Serusier, Bonnard, Vuillard, Bercad. En este caso, una obra de Pierre Bonnard, donde vemos una influencia lumínica, ineludible, pero puesta al servicio ya de una temática totalmente personal. Acá tenemos a Serusier y su influencia por la estética japonesa y también por temáticas esotéricas. Charles Morin, que vemos también una obra que se va a acercar mucho al simbolismo de Gustav Klimt. Y bueno, y otros artistas que van a estar dentro de este contexto de fines del siglo XIX y en el contexto de los nuevos intereses vanguardistas, va a ser Henri Rousseau. Henri Rousseau va a ser un artista muy interesante para el contexto de la época, ya que se trataba de un hombre que no tenía ninguna formación académica previa y que aparentemente, bueno, era un empleado de aduana, por eso le decían el aduanero, no tenía formación, no tenía, digamos, como ninguna dote para el arte clásico. Aparentemente en su trabajo de la aduana él había recibido estampas africanas. Y entonces la obra de Henri Rousseau va a incorporar el exotismo de paisajes que eran desconocidos en la Europa de esa época. Y a su vez lo va a hacer con una estética que luego va a ser considerada naif. Por supuesto, esta estética naif o ingenua va a ser ponderada positivamente por los artistas de la vanguardia, ya que se lo considera, digamos, una estética totalmente personal, genuina, propia de los intereses de la época. Y como decíamos, dentro de esos intereses, además del exotismo por la estampa japonesa, va a estar el negrismo y las estéticas africanas como parte de los intereses de los vanguardistas. En este caso vemos esta obra que es El sueño, una musa colocada sobre un sillón al estilo de la maja desnuda de Goya, pero con un pelo que parece, digamos, una india, y vemos ese sillón europeo en este contexto de una, digamos, de una selva africana. Las obras de Henri Rousseau, vuelvo a decir, son obras consideradas dentro de la estética naif. Aquí tenemos esta, La guerra.
El tigre en la tormenta tropical. Y dentro de este grupo vamos a también mencionar otro artista de Bélgica, James Ensor, que va a ser el precursor de una vanguardia ya propia del siglo XX, como va a ser el expresionismo, ¿no? Él pareciera que toma un concepto postimpresionista exacerbado y vemos una gestualidad con una dinámica y un dramatismo extremo. Vuelvo a decir, vamos a retomar la obra de James Ensor cuando veamos el expresionismo. Y otro de los artistas que vamos a ubicar dentro de esta línea, un artista que podríamos ubicar con el simbolismo, pero también luego lo vamos a ubicar con otro estilo que es el modernismo, o en Francia se llamó Art Nouveau. Esta obra reúne estos dos elementos, simbolistas y Art Nouveau. El famoso Beso de Klimt, que es una obra, digamos, de una gran poética, donde él utiliza el dorado, o sea, él utiliza el fondo de oro para sus obras y sobre él trabaja. Y realmente, bueno, como decimos, es una obra totalmente referente, por un lado del simbolismo en cuanto a la temática y su forma de abordaje, y al modernismo o Art Nouveau en cuanto a los elementos plásticos. Otro artista destacadísimo en este contexto, Alphonse Mucha, diseñador, ilustrador y gran referente del Art Nouveau. Para ir cerrando este recorrido que transitamos alrededor de 25 años, el último cuarto de década del siglo XIX, podemos decir, ¿no?, que el exotismo de los artistas de vanguardia surgía, ¿no?, de una repulsión justamente a la tradición europea occidental. La tradición europea occidental tenía que ver con el clasicismo asociado a las estéticas grecorromanas, ¿no? Las estéticas grecorromanas, si las identificamos, podemos decir, ¿no?, que son estéticas basadas en la belleza y la belleza asociada al número y a la proporción, ¿no? Todos estos factores van a ser rechazados por los artistas de vanguardia y en favor de eso van a reemplazarse por el exotismo del arte oriental y del arte africano. La vanguardia entonces aspira a un estado de pureza y a un lenguaje virgen al margen de la tradición clásica. Nos encontramos en la época de los artistas individuales, como ya estuvimos viendo, ingenuos, apartados de las corporaciones y de la alta sociedad. Hay una exaltación del naïf, como ya mencionábamos recién, con la obra de Henri Rousseau, y que este naïf llevó a la exaltación hiperbólica del dibujo infantil en lo que van a ser luego las producciones de Paul Klee y Joan Miró. Similar interés despertó el arte arcaico, ¿no?, como decíamos, especialmente la escultura negra africana. El arte se torna fetiche para muchos artistas que inspiraron la vanguardia por la fascinación que despertaba la visión, digamos, una nueva cosmovisión colectiva, libre de todo vínculo de esclavitud. El exotismo, el negrismo, el infantilismo y el arcaísmo fascinaron en los primeros años del siglo a los artistas de toda Europa y ejercieron una notable influencia en las vanguardias que van a venir a posterior del fines del siglo XIX, que son las que originan las vanguardias históricas del siglo XX, como fueron el fauvismo, el cubismo y el expresionismo. Como si todo lo que hubiéramos visto no fuera poco, podemos hablar además que dentro de las vanguardias y el espíritu de época de fines del siglo XIX se va a encontrar lo que se dio a llamar la Escuela de París. Como decimos, la Escuela de París va a estar integrada por un grupo muy heterodoxo de artistas provenientes de diferentes lugares, de diferentes países que confluyen en París por haberse transformado en la ciudad luz y que confluyen en los suburbios parisinos, realizando, digamos, o constituyendo una vida nocturna muy intensa. Dentro de este contexto van a aparecer la droga, el absenta, ¿no?, como parte de las prácticas, el alcohol y el desenfreno sexual como parte, digamos, de todo un espíritu de época. La Escuela de París también se va a caracterizar por una diversidad de estilos totalmente personales, que, bueno, van a nuclear una serie de artistas que vamos a ver que incorporan algunos de los intereses que estaban, digamos, dentro del espíritu vanguardista. Entre estos artistas tenemos a Modigliani,
quien se traslada al barrio de Montparnasse a principios del siglo XX y que va a recibir influencias de Toulouse-Lautrec, de Cézanne, así como también de Picasso, ¿no? De quien fue muy amigo y con siempre discutían muchísimo. También influencias del Art Nouveau, de las estampas japonesas. Descubre el arte africano y camboyano. Sus obras se caracterizan por un arcaísmo y una síntesis lineal, y podríamos decir que Modigliani no suscribe a ninguna vanguardia. Sin embargo, su obra se inscribe, ¿no?, dentro de estas búsquedas que se dieron entre fines del siglo XIX y que luego se proyectaron y desarrollaron a principios del siglo XX. Aquí tenemos las obras de Modigliani, que por un lado desde la temática, los materiales y ciertas cuestiones de forma es una obra clásica, pero la estética basada en la síntesis, en la geometría, en una influencia, como decíamos, del negrismo del arte africano y camboyano, claramente, digamos, lo ponen dentro de este grupo de artistas vanguardistas. Vemos los intereses por la pincelada, por la síntesis, como decíamos, por la geometrización, y estos intereses los lleva también al campo de la escultura. Otro de los artistas que va a estar dentro de la Escuela de París y que por ahí lo podríamos asociar a una obra de carácter simbolista es Marc Chagall. De origen bielorruso, su obra se inspira en las costumbres de la vida de ese país. Se vincula también con muchos temas bíblicos, reflejando así su herencia judía. Formó parte de las vanguardias parisinas dentro del grupo de la Escuela de París, y su obra podemos ver que absorbe intereses especialmente del simbolismo, quizás algo del surrealismo, el fauvismo y el cubismo. Y aquí tenemos algunas de las obras de Marc Chagall, que, como decimos, son obras que tienen, digamos, una gran poética, un uso del color claramente post-impresionista, pero exacerbado, casi podríamos decir, un uso del color fauvista. Más allá de esto, la temática, la poética es de carácter simbolista. Y también, por ejemplo, en este caso vemos la influencia cubista. En el caso de Marc Chagall, cultivó durante más de 80 años un arte inspirado en el amor, los recuerdos, las tradiciones rusas y judías, los acontecimientos históricos, los hitos artísticos de los cuales fue testigo y en muchas ocasiones protagonista. Bueno, con esto cerramos el recorrido diverso, así que los invito a que vean cómo organizan en sus fichas, porque posiblemente podrían hacer una ficha para cada uno de estos grupos, o podrían ver de juntar. Lo que pasa es que cada uno tiene sus particularidades, así que en este caso yo creo que le conviene indagar un poquito más. También en este caso lo que va a ser necesario es que incorporen la bibliografía de Mario de Micheli, varios de los pasajes de texto que vimos en la presentación. Son del libro de Mario de Micheli, que realmente explica muy bien cómo estaban dadas las condiciones del espíritu de época de fines del siglo XIX y los primeros años del siglo XX para la conformación de lo que fueron consideradas las primeras vanguardias artísticas.